Si el poder político de Donald Trump reside en su capacidad para convencer a sus seguidores de cualquier cosa y todo, entonces la fuerte disidencia pública por parte de influyentes figuras de su coalición podría ser lo que derrita su realidad alternativa, cuidadosamente construida y basada en hechos, más rápido que la malvada bruja en El Mago de Oz. Y eso es exactamente lo que está empezando a suceder con su brutal, feo, torpe y tremendamente impopular plan de deportación masiva. La imagen, el sonido y el olor de agentes federales fuertemente armados deteniendo a personas sin antecedentes penales, desde abuelas hasta niños, con arrestos en todas partes, desde fuera de las escuelas hasta fuera de las panaderías, incluso en una base naval. Esas imágenes y sonidos están resultando demasiado para el que posiblemente sea el podcaster más influyente del universo cercano al MAGA. Aquí está Joe Rogan. La forma en que se ve es horrible. Parece cuando detienes a personas delante de sus hijos y a gente normal y corriente que lleva aquí 20 años. Eso. Todos los que tienen corazón no puede estar de acuerdo con eso. Cualquiera que tenga corazón ve eso y piensa, eso no puede estar bien, eso no puede estar bien, esa no puede ser la única forma de hacerlo. Porque hay que pensar, sí, tenemos que tener una frontera, sí, debería haber sido segura, sí, deberían asegurarse de saber quiénes son todos antes de que entren. Sí. Pero cuando la gente lleva aquí 20 años, vamos, hombre, eso es una locura. Encontremos una solución. Si han sido miembros productivos de la sociedad durante 20 años, sin antecedentes penales, han trabajado todo el tiempo, han pagado impuestos, encontremos una vía para que obtengan la ciudadanía. Encontremos una manera de hacer lo que queremos hacer, que es evitar que los terroristas y los miembros de los cárteles crucen la frontera con drogas que matan a 100,000 personas al año. De acuerdo. Pero también ten corazón. Porque si no lo hacen, no van a conseguir que nadie se ponga de su lado. Si haces estas cosas en público, tirando a las mujeres al suelo, esposando a personas por existir en el lado equivocado de la frontera, sin ser delincuentes, el único delito que cometieron fue venir aquí cuando eran niños. Probablemente ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Sí. Sabes, muchos niños cruzaron la frontera cuando ya habían nacido en México, pero han crecido toda su vida en Estados Unidos. Ni siquiera saben hablar español y podrían ser deportados. Supongo que nuestra única modificación es que han sido deportados. Ya han sido deportados, Joe Rogan. Pero está surgiendo una nueva norma en la política estadounidense y en uno de los medios de comunicación más influyentes de la política estadounidense, la norma Rogan, y es que ahora es, y cito, despiadado deportar a alguien que lleva 20 años en el país, a cualquiera que no sea, y cito, terroristas y personas que entran con drogas, tenga un poco de corazón. Y si lo haces de todos modos, es que no lo tienes. Pero lo importante es que, como ya ha dicho cosas antes y no lo hemos dejado pasar, no estás solo. El rechazo y el malestar con el plan de deportación masiva de Trump se extiende también a algunos de sus partidarios electos más acérrimos. Nunca pensé que diría esto, pero aquí está la congresista republicana Marjorie Taylor Greene diciendo cosas muy sensatas en un podcast durante el fin de semana. En Estados Unidos tenemos una fuerza laboral en muchos sectores que se ha construido sobre mano de obra ilegal. Eso es un hecho, tampoco se puede ignorar. Y como conservadora, y como empresario del sector de la construcción, y como realista, puedo decir que tenemos que hacer algo con respecto a la mano de obra. Y tiene que ser un plan más inteligente que simplemente reunir a todas las personas y deportarlas sin más. Así que voy a recibir críticas por eso, pero solo estoy viviendo en la realidad de aquí en adelante. Hay muchas cosas que no me gustan de Marjorie Taylor Greene y Joe Rogan, pero si hubiéramos podido hacerlo por nuestra cuenta, no estaríamos aquí. Así que este cambio en la retórica y el tono y estas nuevas normas que se están estableciendo, Marjorie Taylor Greene diciendo que no es vivir en la realidad, llevar a cabo la política de deportación de Trump, es más que un cambio de tono, es un cambio en su postura. Ella es propietaria de una empresa constructora y está dando voz a las personas dentro de la coalición de Trump que tienen las mismas preocupaciones. En mayo, cuando un estudiante universitario que se había criado en su distrito iba a ser deportado a México, se mostró más insensible. No había entendido lo que Trump iba a hacer realmente y dijo, y cito, la ley es la ley. Pero ahora dice, y cito, ya no voy a ignorar los hechos. Así que la realidad de la campaña de deportaciones masivas de Trump y cómo está afectando a todos nosotros, todos se verán afectados por ella, independientemente de a quién hayan votado. Si esto empieza a calar
Debemos tener en cuenta que la administración está a punto de subir aún más el volumen. Ahora están intensificando, lo que llevó a esos dos a cambiar de opinión y a modificar su punto de vista sobre Trump y esta política. Pues ahí lo tienen. Trump ya está perdiendo hasta sus propios aliados. No es una crítica demócrata, es una crítica de los más fanáticos que tenía Donald Trump. Justo estaba yo viendo esta mañana, junto con este podcast de Joe Rogan, veía yo el podcast siguiente que te recomiendan, una parte de la entrevista que en su momento le hiciera Joe Rogan a Donald Trump cuando era candidato, lleno de salamería, risas. Bueno, estos tipos antes no se le despegaban a Donald Trump, pero sin ni para ir al baño. Y Joe Rogan, pues que es la voz más influyente del universo MAGA, en todos los medios digitales, no hay un podcaster que sea representante MAGA más famoso que Joe Rogan. Para que Donald Trump le diera incluso una entrevista, fue a su estudio, ahí grabó. Y el mismo Rogan ya salió a decir que lo que está pasando con estas deportaciones masivas, pues simplemente no puede estar bien. Y si hasta él, que ha defendido a capa y espada las barbaridades de Donald Trump, ya está diciendo basta, pues es porque lo que está ocurriendo es tan descarado, tan violento, tan inhumano, que ni su propia gente puede ya tolerarlo. ¿Vieron ustedes que a eso se le sumó la congresista Marjorie Taylor Greene, de la que hemos estado hablando últimamente, porque pues resulta que también era una congresista súper aliada de Trump, trumpista de hueso colorado, que ahora sale a decir que las deportaciones de inmigrantes hispanos no tienen sentido? Pero vean dónde está el truco de Marjorie Taylor Greene. Hasta que no le tocaron la bolsa. Porque resulta que esta señora, no vaya usted a creer que es pobre, ¿no? Es una señora muy bien económicamente, muy bien parada económicamente. Principalmente su dinero, su fortuna viene del sector de la construcción. Ella tiene una compañía de construcción, es constructora en los Estados Unidos. Imagínense cómo no está golpeando a su negocio el hecho de no tener hispanos. Ella misma lo reconoce. Ella dice, sin mano de obra hispana, sin inmigrantes, así como ella les llama, ¿no? Ilegales, pues su negocio se cae a pedazos y su fortuna, pues se disminuye. Y por eso ahora su misma base electoral, que antes hacía show y arenga política pidiendo la deportación masiva de hispanos, pues hoy se dan cuenta que se están hundiendo ellos solos. Ya se dieron cuenta. Y las cifras están ahí. Los números no mienten, pero duelen cuando son en tu propia cuenta bancaria. En Chicago, por ejemplo, entre septiembre y octubre, ICE detuvo a más de 10,000 personas en operativos que nosotros les hemos mostrado algunas de las escenas aquí. Y vaya, esos operativos parecen sacados de una escena de guerra, ¿no? Incluso este reporte que yo les mostraba hace un momento, que es de la MSNBC, que lo sacaron ellos el 9 de octubre, en donde decían que el gobierno pues le estaba entregando información muy detallada de solo 10 casos con antecedentes penales. 10. O sea, de todas las deportaciones que hace el gobierno de Donald Trump, ¿saben qué porcentaje son criminales? El 0.1 de los arrestados. 0.1. Los demás, pues, ¿qué son? Pues son trabajadores, gente que fueron a sacar del jale, de la construcción, de las obras, de la limpieza, de los restaurantes, de la jardinería, de los campos. Y eso, pues, desbarata por completo todo ese cuento de que van solamente por lo peor de lo peor y que están sacando a criminales alienígenas, como dice Donald Trump. 0.1%. Lo que está pasando, en realidad, pues es que se están llevando a cualquiera que parezca sospechoso. Y hay que decir esto, ¿eh? ¿Quién parece sospechoso? Pues yo. Si tú me estás viendo y tienes mi color de piel, que a mí me encanta, por cierto, debo de decirlo, ¿eh? Si a mí me dieran a elegir, Víctor, oye, ¿te gustaría ser güero? ¿Te cambiamos la piel? ¿Te hacemos lo que al Michael Jackson? Paso.
La verdad, yo estoy feliz, contentísimo con mi color de piel. Y eso es solo un color. Hay gente amarilla, hay gente blanca, hay gente morena, hay gente de color más oscuro. Pero al final, lo que importa es lo que llevas dentro. Para Ice no. Para Ice, si tú tienes este color de piel, pues ya eres sospechoso. Aunque hayas llegado hace 20 años a los Estados Unidos, vaya, aunque hayas nacido en los Estados Unidos. Y saben, fíjense que hay una cosa que uno no aprende hasta que lo ve, pero cuando recién llegamos a vivir a Canadá, yo me acuerdo que yo le decía a Alba, parece mexicano, se ve mexicano. A lo mejor es una frase mal dicha, ¿verdad? Luego me dice Alba, ¿no? Que a ella no le gusta, por ejemplo, cuando le dicen no pareces mexicana. Pues ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de estereotipo te figuras tú que debe de ser un mexicano cuando tenemos una diversidad cultural enorme? Pero yo a veces lo digo, ¿no? Oye, se ve bien mexicano. Y resulta que las personas que tú jurarías que habla español, porque pues también uno dice, se me hace que habla español. Pues no. Son primeros habitantes de Canadá, les dicen First Nations, las comunidades indígenas canadienses, y se ven súper mexicanos. Ahora sí que perdón que lo diga como es, ¿no? Como lo pienso. O sea, tú jurarías que te acercas y hablas español con él. Pero también son nativos originales de esta tierra ancestral. Son los verdaderos dueños de Canadá. Y antes de que hubiera una frontera con Canadá y México y Estados Unidos, son los verdaderos dueños de todos estos territorios. Así es como luce el verdadero patrón de América. No el güero de ojo azul, que es un invasor. Ya no el que está aquí, que es bisnieto de invasores. Pero bueno, dejemos esos motes. Está bien, ya están aquí. Todos somos de aquí. Mano, pero no te sientas dueño. Veniste a invadir, tu tatarabuelo vino de invasor y ahora ya resulta que te sientes dueño y quieres sacar al que no se parezca a ti. Aunque trabaje, aunque haya pagado impuestos, aunque nunca haya cometido un solo delito. Ni siquiera los hijos de los marines se salvan porque decían precisamente en estas entrevistas que les mostraba, la historia de un padre de familia que lo detuvieron directamente en una base militar en San Diego porque iba a visitar a su hijo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas. A ese nivel, fíjense ustedes, está llegando esto. No es que no lo avisaron, ¿eh? Desde julio el Departamento de Seguridad Nacional pues ya había empezado a mover unidades especiales de atención de Los Ángeles a ciudades como Chicago y Atlanta, y ya para septiembre habían comenzado los operativos de choque y pavor, también conocidos así. ¿Qué son estos operativos de choque y pavor que están haciendo? Bueno, están desplazando, fíjense, drones, helicópteros, agentes armados con rifles M4, granadas aturdidoras y arrestos en masa según edificios completos que están cateando para sacar a un vendedor de flores. Así, en South Shore de Chicago, por ejemplo, entraron a un complejo de departamentos, sacaron a 37 personas en una redada en la madrugada y de esas 37 resulta que solamente 8 tenían antecedentes y de esos 8 que tenían antecedentes, solamente uno era centroamericano. Los demás, pues eran estadounidenses y los que no tenían ni siquiera antecedentes eran entre ellos una señora de 53 años que imagínense ustedes, iba por carne para la comida. Un florista que arrestaron mientras vendía flores en una esquina. Niños que estaban saliendo de sus casas esposados con cinchos de plástico. Yo les pasaba en su momento este video. Y mientras, pues los agentes del gobierno estaban grabando sus propios videos para difundirlos ellos en las redes sociales, para sacarlos ellos en las redes sociales y presumirlos como lo que ellos llaman un material de disuasión. Vergonzoso, ¿no? Que este tipo de videos a ellos se les haga graciosos, se les hagan videos chistosos porque creen de alguna manera pues que están haciendo algo bueno pues para su movimiento, ya ni siquiera digamos para América, ¿no? Sino como ellos lo llaman.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.